En relación con la primera de las cuestiones, yo creo que es obvio y no escondemos nada si decimos que son muy pocos los españoles que entienden cuál es el procedimiento de desescalada, cuáles son las fases de desescalada, cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir. Lo dije la semana pasada y lo reitero esta semana. Desde luego, el Gobierno de la Nación debería hacer un esfuerzo informativo más amplio para poder generar un conocimiento más profundo por parte de los españoles. Hay una cierta confusión en cuanto a cuál es este procedimiento y en cuanto a cuáles son estas fases, y desde luego los españoles que están confinados en sus domicilios, que como insisto, tienen un desgaste psicológico muy importante después de tanto tiempo, merecen que el Gobierno de la Nación dé una información más fiable. Sabemos cuáles han sido los cambios de criterios, sabemos cuáles han sido los bandazos, pero cuando estamos hablando de una cuestión tan seria como la que estamos viviendo en estos momentos, los españoles merecen tener una información cierta. Y lo que pasa es que otra cosa es que el Gobierno de la Nación no tenga claro precisamente por dónde ir. Y a este respecto a mí me gustaría decir que desde luego me parece inadmisible que se nieguen a dar los nombres de los miembros que constituyen la comisión de expertos que está asesorando sobre la desescalada y que son los que van a decidir sobre el futuro de los españoles. ¿Cómo es posible que se diga que no se pueden dar esos nombres por la presión a la que se habrían sido sometidos? Si no son capaces de aguantar esa presión en este momento, a lo mejor es que lo que no tienen es que formar parte del comité de expertos. Pero los españoles, y en concreto los madrileños, tenemos derecho a saber tanto quiénes son como cuáles son los fundamentos sobre los que van a tomar su decisión. Es que no estamos hablando de decisiones que puedan afectar en mayor o menor medida. Es que estamos hablando de decisiones decisivas para el futuro de la Ciudad de Madrid, para el futuro de la Comunidad de Madrid y para el futuro de España. ¿Qué podemos esperar de un comité científico y de un comité de expertos, no de ellos, sino del Gobierno de la Nación, que se niega a decirnos a los españoles quiénes son y sobre qué fundamentos van a adoptar sus decisiones? Tenemos que ser serios. Los españoles que están confinados en sus casas tienen derecho a tener esa información, tienen derecho a saber quién va a decidir sobre su futuro, tienen derecho a saber sobre qué fundamentos van a decidir su futuro. ¿Cómo es posible que en el momento histórico en el que estamos viviendo el Gobierno de la Nación hurte esa información tan sensible al conjunto de los españoles? Exijo desde el Ayuntamiento de Madrid que se haga público el nombre de quienes componen esa comisión de expertos y que se haga público los fundamentos sobre los que se van a adoptar esas decisiones. Porque no puede ser que no los conozcamos y no puede ser que se nos hurte su conocimiento. Y no lo digo porque vayamos a incrementar la presión sobre ellos, lo digo porque es una exigencia mínima de una democracia. Es una exigencia mínima de una democracia como la española, que tiene derecho a saber en este momento histórico quiénes van a decidir sobre su futuro. Porque si no, lo que nos tenemos que preguntar es cuáles son los motivos que llevan al Gobierno a no querer dar los nombres ni a no querer dar los fundamentos sobre los que van a decidir. ¿Qué tiene que ocultar el Gobierno? ¿Qué quiere ocultar el Gobierno para no saber quiénes son, para no querer que sepamos quiénes son y para no querer decirnos sobre qué van a decidir? Por tanto, me parece inadmisible que en una sociedad democrática como la española, en el momento histórico en el que estamos viviendo, el Gobierno de la Nación, por motivos inconfesables que no son la presión a la que se puede ver sometido este comité científico, porque obviamente en este momento presión tenemos todos tenemos una presión enorme, los que estamos en las instituciones, pero también los que están confinados en sus casas y también los que están esperando si pueden abrir la verja de sus negocios para que no se nos hurte esa información. Y, por tanto, en esto sí que exijo al Gobierno de la Nación no que haga un ejercicio de transparencia, sino que respete mínimamente la sociedad en la que vivimos, el momento histórico en el que vivimos, el Estado democrático que tenemos, y diga quiénes son los miembros del comité de expertos y diga cuáles son los fundamentos sobre los que van a decidir. Porque que sean sometidos a presión no quiere decir que no podamos conocer quiénes son cuando nos estamos jugando nuestro futuro en estos momentos.